Bueno, hablando de la razón de esta plática, cuando me explicaron lo que era el crossover, la verdad es que, perdón la ignorancia, pero no sabía que estuviera conceptualizado y me dio mucho gusto porque pues algo que instintivamente había pasado o venía pasando pues con lo que yo hacía era eso, justamente, que la verdad es que yo hasta me sentía disfuncional, porque no podía ser constante en una sola cosa, ¿no? Todo el tiempo. Estudié comunicación, salí, trabajé y pues no llenaba mis expectativas, sabía que me hacía falta algo. Me metí al CUEC, que es la Escuela de Cine de la UNAM, terminé con la especialidad de dirección y tampoco me sentía satisfecho. Después regresé a estudiar la especialidad de foto, me fui a San Antonio de los Baños en Cuba a hacer las dos especialidades. Y bueno, trabajo mucho en publicidad, un poquito como lo que platicaban hace ratito, que hay cosas que te dan de comer y hay cosas que te alimentan. Y entonces iba como paralelo con esta doble profesión de dirección y cinefotografía, y de repente el destino me llevó a que publicidad hago dirección, comerciales y demás, y en cine he hecho dirección de fotografía, ¿no? Por ejemplo, nunca he hecho un largometraje como director. Entonces, pues bueno, como dice mi abuela, todas las cabras van al monte y el mismo destino me va llevando. Pero el verdadero crossover, bueno, primero quiero decir que para mí me parecían que eran como ciclos, ¿no? Y que a medida que vas creciendo y evolucionando, estos ciclos se van haciendo más, pues más grandes y más complejos, y de repente cierras uno, abres otro, y cuando te das cuenta también se están entrelazando unos con otros, ¿no? Y hubo dos cosas que me hicieron reflexionar mucho. Desde niño siempre me latió el rollo de la ecología y la naturaleza, y era algo que me llamaba muchísimo. Y estaba en los scouts y de repente hacía montañismo y era algo que me llamaba muchísimo. Pero hubo dos cosas que me marcaron mucho, que cuando estuve en San Antonio de los Baños en Cuba coincidió con lo que la gente llamó el periodo especial, que es justamente cuando la Unión Soviética pues bueno, dejó de apoyar a la isla y se vieron solos, sin petróleo y con el bloqueo que ustedes saben que hay. Y llegaron unos australianos hippies locos con una idea que le llamaron permacultura, y la permacultura era justamente el hacer una cultura permanente a partir de la sustentabilidad, y para mí fue así como lo que me iluminó, ¿no? Porque la gente empezó a sembrar en los camellones, en el patio de su casa, en las azoteas, en un balcón, y entonces vi que lo que yo había estado buscando estaba ahí, paralelo al cine, y que es algo que me apasiona y que voy a seguir haciendo mientras pueda. Pero van ustedes a perdonar ahí mi fundamentalismo, ¿no? Porque pues sí, me apasionó y hubo una plática ahí es la parábola de la isla desierta, donde una reflexión donde decían, bueno, ¿a quiénes escogerías si te fueras a una isla desierta y tuvieras que elegir 10 personas, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención que, por ejemplo, algunas personas incluían, con todo respeto, a un sacerdote, ¿no? Entonces hay otros que, bueno, por ejemplo, los que estaban imprescindibles, pues bueno, era el agricultor, el médico, pero nunca nadie dijo un cineasta. Entonces, pues me di cuenta que efectivamente cuando uno elige a qué dedicarse, a lo mejor no tiene como la madurez, o sí,
porque un poco la especialización nos ha hecho clavarnos en algo, y cuando en el origen pues la gente no nada más sembraba su parcela para autoconsumo, sino que además atendía a sus animales y además hacía carpintería y además, o sea, la especialización ha hecho que, con todo respeto, nos convertamos en analfabetas de otros temas o inútiles en otras actividades y seamos muy dependientes. Y bueno, a mí me parece que justamente el futuro está en el crossover, en la capacidad de integrar muchas actividades, integrar realmente todas nuestras pasiones, ¿no? Alguna vez vi una conferencia de alguien que no sé cómo se llama, que decía el reto de vivir de lo que te apasiona. Y efectivamente, ¿no? De repente ves que caes inmerso en algo para ganar dinero y para pagar la renta y para mantener a tu familia, pero no necesariamente es algo que te alimenta y estás esperando el fin de semana como para hacer lo que te gusta, y de ahí la invención de los famosos hobbies, ¿no? Entonces, para no echar tanto choro, mi crossover, digamos, más grande que ahora me tiene como realmente cautivado es una realidad que no la digo yo, sino lo dicen los grandes científicos, que es pues que el mundo como lo conocemos va a tener una transformación muy grande cuando se acabe el petróleo, ¿no? Y eso lo vi en Cuba cuando la gente empezó a caminar, empezó a usar bicicleta, armaron unos trailers que le llamaban camellos y ahí subían a 1000 personas para transportarse porque no había cómo. Y me hizo reflexionar en este rollo de que estamos tan dependientes del petróleo. Me metí a tomar cursos sobre biotecnologías, energías renovables, bioconstrucción, una cosa que se llama keyline, que es una forma de cosechar agua y tierra, cultivo biointensivo, generación de semillas, y esa es ya mi otra ocupación. Y estamos diseñando ranchos y granjas ecológicas y haciendo huertos urbanos. Y me convencí de que la verdadera revolución es cuando la gente empiece a generar su propio alimento. Y yo sé que ya es ahorita un tema de moda y puede ser trillado la cosa de la ecología, pero la verdad es que a mí me parece que esto es más grande de lo que muchas veces se dice, ¿no? Y sabemos que la economía es lo que está dictando cómo se mueven las sociedades, pero pues hay una anécdota que dicen unos ecologistas muy famosos que le llaman del avión, ¿no? Que tú vas como pasajero en un avión viendo una ventana y de repente en el ala va alguien sacando los remaches, ¿no? Entonces tú, pues oye, no los quites, vamos volando, y esta persona dice, es que los remaches los pagan muy bien, ¿no? Y entonces lo está sacando, dice, oye, pero nos vamos a caer. Dice, bueno, no nos hemos caído, ¿no? No pasa nada. Y entonces, y al rato ya es otro, ¿no? Y ya son 5 sacando remaches, y entonces tú estás en esa nave que se llama Tierra con recursos bien limitados y pues estamos saqueándola. Y bueno, hay otro experimento con unas bacterias que pusieron en una botella de 750 mililitros y esta bacteria se reproducía a sí misma cada segundo y la bacteria original moría 2 segundos después. Y esa reproducción exponencial, como lo es la reproducción con los seres humanos, donde pues bueno, los avances médicos hacen que al mismo tiempo estén vivos los abuelos, los padres y los hijos, hacen que esa bacteria a las 11 de la mañana
se empezaba a reproducir y a las 11:54 tenía ocupado el 3% de la botella de 750 mililitros y a las 7:59 estaba totalmente llena y las bacterias comiéndose a sí mismas. Pero a las 7:55 quedaba el 97% del espacio vacío. Y 3 minutos después, como es exponencial, pues se comían a sí mismas. Y después hicieron el mismo experimento poniendo el equivalente de espacio de 3 botellas. Entonces, 3 minutos después, esas 3 botellas estaban también llenas, porque es exponencial. Entonces, pues bueno, le estoy echando este choro porque ahora, pues sí, el cine y todo, pero lo que tiene ocupado pues mi atención es un proyecto agroecológico con la misma gente, y lo curioso es que uno piensa que las actividades no se alimentan de las otras, ¿no? Algo tan aparentemente opuesto como lo es el cine, la cinefotografía, y en este caso con la ecología, pues se ha unido porque, no sé, ayer vengo llegando de la Sierra Mije en Oaxaca, de hacer un documental, y pues sí, para ver las formas de producción de la gente, donde ellos pues no necesitan de mucho para encontrar un tipo de felicidad, ¿no? Y de una forma de no consumo, no agroquímicos, que por cierto vienen del petróleo, para sembrar su comida, y sus animales comen naturales, y es una forma de felicidad que quizás se nos ha olvidado, ¿no? Entonces, pues bueno, el cine y la ecología están teniendo ahí un punto de coincidencia, y pues la verdad es que creo que es algo que quizás inconscientemente se ha unido, y que a futuro, ahorita un guión de largo que estoy preparando y que apliqué para un apoyo es justamente sobre este tema, ¿no? Sobre lo que estuvo muy de moda ahora en el 2012, que es un rollo apocalíptico, bla, bla, bla. Yo pienso que más que nada es una cosa de educación, una forma de concientización, donde no podemos seguir consumiendo como estamos haciéndolo, y que pues el arte, el cine es una forma de llegar a la gente, y espero que la unión de estas dos pasiones pueda dar algún tipo de fruto. Perdón que me apresuré, pero bueno, me explican que el tiempo es limitado, pero bueno, estoy a sus órdenes para cualquier comentario y sugerencia. Gracias.